¿Cuántos de ustedes quieren cumplir el propósito de Dios para sus vidas? Amén. Están en el mejor lugar. Tomen su lugar. Vamos a iniciar en esta mañana nuestro tiempo con Dios de recibir su palabra. Como dije en el primer servicio, no estaría completo un tiempo delante de la presencia de Dios si solo cantásemos, ¿no? Si solo cantáramos pues las canciones que son bonitas, que son excelentes, que tienen un lugar y una parte dentro de este tiempo de comunión con Dios que hacemos aquí en los cultos. Pero en el tiempo cuando estamos alabando, exaltando a Dios, estamos dando pues, ¿no? De lo que hay de nosotros, dándole al Señor. Como ustedes en esta semana 3 que ha pasado, pues, ¿no? Han estado dando ahí en sus grupos GC, en su familia, con sus vecinos, con la gente de su trabajo, han estado dando de ustedes, ¿no? No sé qué ha salido de su corazón, pero lo que haya habido en su corazón, ustedes lo han estado dando. Espero que haya sido la palabra de Dios, que haya estado en su corazón y ustedes hayan estado mostrando, dando, bendiciendo con la palabra de Dios que hay en su corazón a las personas que lo rodeen. Y ahora nos toca nuestro tiempo también de recibir. Amén. De recibir. ¿Es importante el dar? Amén. Pero también es importante el recibir de Dios. Porque sería imposible dar si no recibimos primero. No es posible dar algo que uno no tiene. Y para tener algo hay que recibirlo. ¿Están listos para recibir de parte de Dios su palabra? Amén. ¿Cuántos de ustedes ha llegado en su espíritu fuerte en esta mañana? Algunos. ¿Cuántos de ustedes ha llegado más o menos cansado en el espíritu en esta mañana? Y los demás que en ambulancia han llegado. Porque solo algunos han venido fuertes, los otros nada y algunos. Bueno, pues espero que hayan venido con su espíritu fuerte, avivado. Y si no, por la palabra van a ser edificados, avivados para poder ser ayudados. Amén. Amén. ¿Listos para la palabra de Dios? Amén. Nos preparamos y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué hemos estado viendo en este tiempo? Hemos estado viendo cómo relacionarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Aprendiendo a relacionarnos con ella, aprendiendo que la palabra de Dios es nuestra prioridad. La palabra de Dios es lo que necesitamos y vamos a hacer pues lo que nos toca en esta mañana. Y quiero empezar planteándoles una pregunta que dice: ¿en qué estamos parados o en dónde estamos parados? Es una pregunta pues que cuestiona, ¿no?, la importancia del lugar en donde estamos, ya que nuestros pies determinan en dónde estamos, ¿no? Si sus pies de ustedes están parados o puestos, ¿no?, qué sé yo, en Perú, significa que su realidad es la peruana. Si sus pies están plantados o están puestos en su hogar, la realidad de ustedes es que está en su hogar. Y sería maravilloso que nuestros pies estuviesen plantados en algo divino y celestial, para que nuestra realidad sea diferente y sea una realidad celestial. Amén. Y eso es lo que viene a enseñarnos la palabra de Dios. Escuchamos la frase o escuchamos muchas veces esto de pon tus pies en la tierra. ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? A mi hermana Sara nomás le han dicho. ¿A los demás nunca los han regresado a su realidad? ¿No? Qué raro. A veces nos regresan a nuestra realidad, ¿verdad? A veces estamos haciendo algo, hacemos algo con todos los ánimos, con toda la expectativa, tenemos sueños y de pronto, como el chavo, la garrotera y nos vuelven a nuestra realidad. Y te dicen, ¿no? Ya volviste a tu realidad, ya regresaste a tu realidad. Es que esa era tu realidad. Eso viene pues de parte del diablo. Eso viene de parte de la realidad del mundo, la parte de la realidad donde es lo natural. Pues hay una realidad natural. Por eso cada vez cuando tú escuches pon tus pies en la tierra, recuerda que la palabra de Dios hay algo sobrenatural. La palabra de Dios jamás te va a llevar a que pongas tus pies en lo terrenal. Te va a llevar a que pongas tus pies en lo sobrenatural, en lo espiritual. Jesús decía en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones. ¿Por qué decía Jesús esto? Porque en este mundo es inevitable toparse, es inevitable llegar a tener aflicciones. Pero lo que sí es evitable es dejar que esas aflicciones hagan algo en tu vida o que esas aflicciones repercutan en tu vida. Te puedes topar, te puedes chocar, pero cuando alguien está en Cristo, lee el versículo completo y dice así: en este mundo afrontarán aflicciones, pero... Esa es la palabra que me encanta cuando Dios habla y nos detiene. Dice, sí, hay una realidad, tal vez para toda la humanidad, que en este mundo está lleno de aflicciones, lleno de cosas que hay que enfrentar. Pero dice,
que dice, anímense. Otras traducciones dice, confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús decía, confíen, confíen, yo ya he vencido. ¿A quién les está hablando Jesús? A sus discípulos. ¿En qué contexto, bajo qué circunstancias les está hablando Jesús a sus discípulos? Pues está en la parte final de su ministerio. Jesús ya estaba a punto de ser arrestado, de entregar su vida. Como él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Él ya sabía lo que iba a venir. Y Jesús, a punto ya cerrando toda la parte de su ministerio, en un tiempo a solas con sus discípulos en Jerusalén, les dice eso, todas estas cosas yo he hablado para que en mí hay en paz. Porque en este mundo hay aflicciones. No les dijo, por si acaso Pedrito, Santiago, Juancito, o por ahí apóstoles modernos, Sirvincito, ¿no? Apóstoles Jorgito modernos. No les dijo, por si acaso en este mundo, va a ser color de rosa. No, les dijo, en este mundo, les advirtió, no, tendréis aflicciones. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que Dios no se queda ahí. Él siempre encierra con la última palabra, que es su palabra. Dice, pero confíen, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús estaba diciendo esto antes de ir al monte Getsemaní, donde él oró y ahí fue arrestado. Y geográficamente, pues, el huerto del Getsemaní, que está en el monte de los Olivos, es un lugar que está pasando Jerusalén, pero hay algo que los divide. Se llama el torrente de Cedrón. Ustedes van al capítulo siguiente de Juan 18:1 y ustedes lean ahí donde dice que Jesús pues bajó, descendió al torrente de Cedrón, porque el torrente de Cedrón es un valle, ¿no? Es una depresión de 100 metros que separa Jerusalén del monte de los Olivos. Cuando Jesús da la promesa de confíen, yo he vencido al mundo, no les da abajo en la oscuridad, le da arriba en las promesas. Las promesas siempre van a estar en las alturas. La promesa que Dios siempre va a hablar, siempre lo va a hacer primero en las alturas, primero en la parte espiritual, primero en la parte que está sobre lo natural. Y esa palabra nos va a servir para cuando bajemos, cuando estemos aquí, cuando afrontemos situaciones. Es maravillosa la palabra de Dios. Las promesas de Dios no son promesas que se dan de manera natural como un amigo. No, yo te prometo que voy a estar contigo. Tú eres mi causa, mi chochera hasta el fin. Tú y yo, patas forever. No, las promesas de Jesús no son promesas así humanas, naturales. Son promesas celestiales que se dan en lo sobrenatural de Dios. Son promesas que no pueden ser desmentidas. Son promesas que no pueden ser falsas, son promesas que no pueden, ser usadas como una mentira. Son promesas verdaderas, reales, eternas, perpetuas, que no van a ser afectadas por una situación, sino que se van a mantener siempre firmes y siempre fieles. Amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Entonces, esa promesa que Jesús les da a sus discípulos, les dice, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Que lloren, que sean quejosos, que tengan pena, que estén tristes. En el mundo, ¿sabes qué? Vas a tener aflicciones. Lo que te toca, pues, hermano. Ya lo que te toca. Caballero nomás. ¿Dice así la palabra de Dios? No, dice zarzos, que connota, esta palabra anímense, zarzos, que connota animarse, tener valor, ser atrevido. Cuando una persona es atrevida, es una persona que nosotros sabemos que cruza la línea, ¿verdad? Hay una línea del respeto, hay una línea de un marco de cierto respeto, orden civil. Y cuando alguien es atrevido es cuando alguien cruza esa línea. La connotación de esta palabra de anímense es la misma. Zarzos, que es crucen la línea. ¿La línea de qué? De los pies terrenales hacia una mentalidad espiritual. Por eso dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero crucen la línea, sean atrevidos, confíen, anímense, atraviesen. Yo he vencido al mundo. Hay una realidad diferente para los cristianos ya provista, ya separada. Nuestra realidad no es como la realidad del mundo. Mientras todo el mundo va a tener sus pies en la tierra, nosotros podemos tener nuestros pies en la roca firme, en Jesucristo. Podemos tener nuestros pies en las alturas, en lo espiritual de Dios. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Desde el momento que tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, así como recibes la salvación, también recibes la oportunidad de tener una realidad
diferente, una realidad, otra perspectiva de la vida, porque la palabra de Dios nos da otra perspectiva de las cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser atrevidos, pero ¿para qué? Para cruzar la línea y sacar nuestros pies de la tierra. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren tener sus pies sobre la tierra? ¿Así? Bueno, les animo a que saquen sus pies de la tierra. Uy, ministro, ya hay que aprender a volar. Vamos a aprender a volar. Ahorita les enseño cómo volamos. Vamos a ir a la palabra de Dios, que nos enseña que cuando nos relacionamos con ella, nuestros pies suben a las alturas. Y para esto vamos a analizar el libro de Habacuc. ¿Quién es Habacuc? Su nombre suena raro, no suena tan conocido, pero Habacuc era un profeta menor, era un profeta del Antiguo Testamento que Dios utilizó para enseñarnos que hay que relacionarnos bien con la palabra de Dios. Y cuando uno se relaciona bien con la palabra de Dios, uno saca sus pies de la tierra, uno saca sus pies de la realidad terrenal. Amén. Comencemos con el libro de Habacuc y vamos a leer el profeta Habacuc, que le diría yo que fue un profeta quejoso, un profeta de esos quejiche, diría mi pastor, un quejiche, que sería un profeta que para de queja en queja. Nunca había gozo en su corazón, nunca había palabra en su corazón, lo único que había era queja. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué y por qué? No había confianza en la palabra de Dios. Y Habacuc tiene 3 capítulos. Es un libro corto, un libro pequeño, que tiene 3 capítulos. El primer capítulo podríamos definir que es el capítulo de la queja de Habacuc contra Dios. Ustedes leen el primer capítulo y le ganan a los protestantes que hay en Lima ahorita. Uy, unas quejas que se mandan, miren. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice así: ¿hasta cuándo, hablando de Habacuc, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿No? Parecen esos, acá la voz del pueblo no se escucha. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Continúa diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad? Ay, el Habacuc, pobrecito, le estaba reclamando a Dios, Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Miren cómo comienza este libro de Habacuc hablando. Comienza con un Habacuc quejoso, hablando acerca de por qué están pasando esas cosas al pueblo de Israel. ¿Por qué parece que el justo, en vez de crecer, parece que el justo siempre es atacado? Y el injusto, el impío, no sabemos cómo y parece que las leyes lo prosperan. ¿No les suena conocido? Que a veces, ay, pero los trabajadores sufren y los ricos, los poderosos, pues eso sí, se llenan los bolsillos de plata. ¿No les suena familiar? Ah, porque se quejan, pues. Por eso les suena familiar. Pero Habacuc comienza diciendo así, ¿no? Comienza hablando, quejándose de por qué esto. Y miren, el capítulo 2 ya es la respuesta de Dios a Habacuc. El primer capítulo es la queja de Habacuc hacia Jehová y la segunda es cómo Dios responde a Habacuc. Pero Dios responde a partir del segundo versículo del capítulo 2. El primer versículo es la última queja, es la última expresión que Habacuc hace después de haberse quejado todo el capítulo 1. Y dice así, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Están leyendo ahí? Ahí ya se resaltó en verde, ¿verdad? Ok. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Acá estaba Habacuc esperando, parado, ahí esperando lo que Dios le iba a decir. ¿Él en qué estaba parado, Habacuc? Habacuc, ¿sobre qué estaba parado? ¿Qué dice ahí? Estaba sobre su guarda. ¿Y qué significa guarda? La palabra guarda es mishmar. Mishmar es una palabra que se utiliza para connotar un lugar, un puesto de vigía, un centinela. Desde ese puesto de vigía, centinela, para los que han ido al ejército, saben de lo que estamos hablando, es un lugar donde se aprecia todo, pero ¿con qué? Con los ojos naturales. No está hablando de un puesto de vigilancia donde se está viendo en fe, se está viendo sino con lo natural. Por eso él dice, sobre mi guarda estaré.
O sea, yo estoy aguardando sobre mi mente, esperando lo que Dios me va a decir. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. ¿Dónde estaba poniendo los pies Habacuc? ¿Acaso en la palabra de Dios? ¿O estaba poniendo sus pies en su pensamiento, en su prudencia, en lo que él sabía? Segunda de Corintios 10, 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La misma palabra que se utiliza acá. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Qué es lo que viene a destruir la fortaleza? ¿O qué es la fortaleza? Lo que viene a destruir la fortaleza es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no viene a destruir la muralla china. No, pues no estamos hablando de esas fortalezas. Estamos hablando de pensamientos. De pensamientos. Digan pensamientos. Habacuc estaba parado y sus pies estaban en sus pensamientos. Y los pensamientos estaban en lo natural, en la tierra. Él no estaba parado sobre la palabra de Dios. Él no se estaba relacionando bien con la palabra de Dios. Porque si él hubiese estado relacionándose bien con la palabra de Dios, él hubiera dicho otra expresión que en el capítulo 3 ya vemos que la dice. Pero acá, en este capítulo 2, él no. Él, en el versículo 1, él sigue todavía quejoso. No está viendo con los ojos naturales, está viendo con la realidad, su realidad natural está viendo. Entonces, no pongas tus pies en tu saber o en tu entendimiento, pues esa siempre te va a regresar a tu realidad natural. Busquemos siempre poner nuestros pies en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Habacuc? Ahí ya en el capítulo 2, en el versículo 2, ya es lo primero que Dios le dice a Habacuc, después de que Dios lo ha escuchado a este quejiche, que lo ha escuchado todo un capítulo, cómo se queja y se queja y se queja y se queja, y ya Dios le va a responder. Y es importante siempre escuchar las primeras palabras que Dios habla acerca de algo. Dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, y Habacuc narrando, ¿no? Jehová me respondió. ¿Qué es lo primero que Jehová le responde a él, a este quejoso? Le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere ella. Amén. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Habacuc para tratar con su queja? Le dice que escriba la visión. ¿Qué se refiere a visión acá? Se refiere a la palabra. Que escriba la palabra, lo que él va a ver de Dios, lo que es Dios. Porque Dios y su palabra son uno. Jesús decía, el Padre, yo y el Padre somos uno. ¿Y quién es Jesús? Su hermano Juan, su hermano en la carne, el apóstol Juan lo narra diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es Jesús. Y la visión de Dios es su palabra, y es Jesús. Es lo mismo, desde perspectivas diferentes, siguen siendo lo mismo. La visión de Dios es la palabra de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos acá leyendo lo que le dice Jehová, lo que le dice Dios a Habacuc para tratar con esa queja y sacar sus pies de la tierra y llevarlo a otro lugar sobrenatural para que él vea los problemas desde otra óptica, le dice, escribe la visión y declárala en tablas. ¿No les hace recordar esto a un Proverbios? Que dice así, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿De qué está hablando? ¿Es que acaso para que yo haya buena opinión delante de los hombres tengo que agarrar una tabla y escribir y comenzar a escribir misericordia, verdad, o ponerme un collar que diga verdad? Nah. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que ser la que esté en nuestro corazón. Tenemos que tenerla cerca a nosotros. Por eso es que el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, antes de decirnos, darnos consejos prácticos de hacer muchas cosas, exalta la sabiduría y te dice, hijo mío, guarda mis palabras, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso tiene una consecuencia. Dice que esa te va a elevar. Va a sacar tus pies de lo terrenal y lo va a poner en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice que hallarás gracia y buena opinión. ¿Qué es una buena opinión? El original dice, tendrás una opinión elevada, una opinión arriba delante de Dios y de los hombres.
Cuando tú honras la palabra de Dios, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, cuando tú aprecias la palabra de Dios, la gente te va a ver diferente. Tendrás una opinión elevada de ellos. Bueno, a lo mejor no de todos, pero la gente que ve a Dios a través de tu vida o el tiempo dará la razón y te dará la razón. Esta es una persona realmente que fue de bendición para mi vida. Pero esto es para aquellos que escriben la verdad en la tabla de su corazón y la atan a su cuello. Amén. Entonces, ¿qué dice Habacuc? Habacuc decía, Habacuc decía, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Es decir, el Señor le dice a Habacuc, Habacuc, deja de relacionarte mal con mi palabra. Deja de solo ser un oidor de mi palabra, sino conviértete en alguien que cree en mi palabra. Conviértete en alguien que aprecia la palabra, en alguien que no es solo es oidor, sino hacedor de la palabra. Y cuando él iba a hacer eso, también Dios le da otro mensaje, una clave acá, le dice, escríbela. Dice, ponla, escríbela. ¿Para qué? Para que corra, o todo aquel que la leyere, corre en ella. ¿Cuántos de ustedes ahora están leyendo la palabra de Dios? Les digo algo, ahora ustedes pueden correr en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es dada, uno puede tener dos actitudes. De estar sentado y que la palabra de Dios venga a nuestra vida, o uno puede correr en la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios. Cuando uno camina en la palabra de Dios es un oidor y hacedor de la palabra. Mientras que cuando uno solo se queda ahí en su lugar, es solo un oidor olvidadizo. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres correr en la palabra de Dios? ¿O quieres ser solo oidor olvidadizo? Pues eso depende de tu relación con la palabra de Dios. Pero ¿qué promesa hay para aquellos que corren en la palabra de Dios? Miren lo que dice el versículo siguiente. Este es un versículo que tal vez suene un trabalenguas, pero nos va a ayudar a entender un poco de la aceleración de Dios en estos tiempos. Dice, aunque la visión tardara, o sea, aunque la palabra tarde aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Aunque el cumplimiento de la palabra tarde, se apresurará el fin y no mentirá. O sea, la palabra de Dios es verdad. Tarde o temprano, ¿se qué? Se cumplirá. Y dice, aunque tardare, ¿qué le dice? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Vemos que hay, en la parte resaltada en verde de este versículo 3, vemos como que hay, aunque tardare, espéralo. Y después dice, no tardará. O sea, ¿tarda o no tarda la palabra de Dios en cumplirse en nuestra vida? Porque primero dice, aunque tardare, pero después dice, no tardará. ¿Qué es lo que separa? Aunque tardare y no tardará. Dice, porque sin duda vendrá. ¿Qué es lo que hace que tu espera o la espera de una promesa de Dios para tu vida se manifieste más rápido? Es que haya fe en tu corazón en la palabra recibida. Miren, el versículo anterior decía así. Para que aquel que la lea, corra en ella. ¿Y qué es correr? Correr es Ruth. Y Ruth es apresurarse a tomar, a sacar algo de. El libro de la sabiduría de Salomón ya nos decía que nosotros guardemos la palabra en nuestro corazón. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros estamos corriendo en ella. Para que me puedan entender, les hago un ejemplo como hice en el primer servicio. Hace un tiempo yo estuve esperando algo que era para mí, que me habían comprado de un familiar que lo iba a traer de Estados Unidos. Entonces ya saben ustedes, pues, ¿no? Cuando te has comprado algo y te has comprado y estás que quieres que llegue ya, ¿no? Adelante su vuelo, venga nomás. Y estaba acá en Chiclayo esperando y llegó ese familiar, y ese familiar no va a venir de frente a mi casa a entregarme lo que me había comprado, pues, ¿no? Primero tenía que ir a su casa, saludar a su familia y después ya al día siguiente me iba a entregar pues lo que ya era mío, lo que ya se me había dado. Ya era mío, legalmente era mío, eso estaba destinado para mí, no era de nadie más. Es como la promesa de Dios, eso era mi promesa, eso era para mí. Pero yo corrí a verlo a este familiar y agarré en la noche para el día siguiente, me fui a mi carro y flum, me fui a buscarlo. Le caí en la noche para saludarlo, para ver cómo había llegado. Quería mi promesa, yo quería lo que me habían traído. ¿Y qué hice ahí? Pues corrí hacia la promesa que ya se me había dado.
Hay unas cosas que nosotros podemos hacer que es la aceleración de Dios. Tú puedes estar esperando tu promesa, lo que Dios ya se te ha dado para ti en tu lugar tranquilito, y esperando que por la misericordia de Dios pase el tiempo y ahí tardará, no sabemos cuánto, pero tardará. O puedes correr en la palabra de Dios. Es más, puedes relacionarte con la palabra de Dios, y cuando tú te relacionas bien con la palabra de Dios, la crees, la guardas, espiritualmente comienzas a correr hacia la promesa, que tarde, temprano va a llegar, pero esa promesa tarda menos cuando uno se somete a la palabra de Dios. Para que todo aquel que la leyere, corra en ella. ¿Cuántos de ustedes quieren correr en las promesas de Dios? Bueno, algunos nomás, los demás tendrán que esperar que la promesa de Dios se haga en su vida. Pero las personas que quieren ver la aceleración de Dios sobre sus vidas tienen que correr en la palabra de Dios. Como corres en la palabra de Dios, corres en la palabra de Dios guardando su palabra, creyéndola, guardándola en tu corazón, como le dijo Dios a primeras. Escríbelas en la tabla, guárdalas en tu corazón, Habacuc. No estés mirando las cosas naturales, porque sin duda no tardará. Hoy yo les digo de parte de Dios que cuando uno guarda la palabra de Dios, se relaciona con la palabra de Dios, no hay duda alguna que no tardará. No hay duda alguna que no tardará. ¿Dónde? ¿De quién depende ahora? De ustedes, de nosotros. Depende de nosotros. ¿Quieres esperar 3, 4 años para ver la promesa de Dios cumpliéndose en tu vida? ¿O quieres correr hacia la promesa? ¿Quieres abrazar la palabra de Dios? ¿Quieres en ella caminar y quieres correr hacia tu promesa? Y no tardará. Y más rápido verás lo que Dios tiene para tu vida. Porque todos acá hemos recibido las mismas promesas, ¿o no? Todos acá hemos recibido sanidad divina, todos acá hemos recibido prosperidad, todos acá hemos recibido redención, todos acá hemos recibido cosas maravillosas en Cristo. Pero hay algunos que corren y hay otros que esperan. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Qué debemos ser nosotros, iglesia de Zoe? Gente que corre hacia las promesas de Dios, gente que va hacia las promesas de Dios, no que se queda solo esperando pues ya que se manifieste, porque puede pasar muchas cosas en el camino de la promesa de Dios. Puede ser que tarde un poco más, porque tú te puedes desviar para otras cosas, pero cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú te relacionas bien con la palabra de Dios, ay, tu espíritu está corriendo hacia la palabra de Dios, corriendo ¿a qué? A tomar de lo que Dios ya te ha dado para ti. Ya Dios nos lo ha dado. Ya hemos recibido todo eso de parte de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Correr. ¿Cómo corres? Relacionándote bien con la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios en tu corazón. No solo escuchándola, porque tú puedes decir, vengo a la iglesia para que Dios me ayude. Para que, pues, que se haga una, Diosito. No, tú puedes estar sentado 5, 10 años, 20 años y no ver nada de lo que Dios tiene para ti. Aunque Dios lo haya ganado para ti. Porque te quedaste sin creer la palabra de Dios en tu corazón. Sin embargo, cuando tú estás acá y crees, y miren que hay una relación que mientras más guardas la palabra de Dios en tu corazón, mientras más crees, más rápido ves las cosas de Dios para tu vida. Dios no tiene favoritos, pero ¿qué es lo que hace que Dios, de las 1000 peticiones que pueden haber en un lugar, de las mismas necesidades, de las mismas cosas, responda a uno más rápido que otro? Que esa persona corre hacia las promesas de Dios, guarda la palabra de Dios. Cuando Dios le dice A, ellos dicen A. Cuando Dios le dice B, ellos dicen B. No, cuando Dios dice A, ellos están A, Z, A, no, D, A, F, no. Hacemos lo mismo que lo que dice la palabra de Dios, amén. Y miren lo que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Yo cuando estaba leyendo esto, pues a veces uno... Hace tiempo cuando escuchaba esto decía, no, aquel cuyo alma no es recto, o sea, un pecador, o sea, alguien que falla a Dios, pues. Pero no, ¿de qué está hablando acá? ¿En qué contexto está hablando Habacuc? Está hablando acerca de qué, de guardar la palabra. Y entonces, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué hace la alma que no es recta? Se enorgullece. ¿Y qué es tener un alma recta? Un alma recta es tener un pensamiento recto. Cuando uno está recto, significa que está recto con algo, ¿verdad? O sea, que uno no puede estar recto si antes de eso no hay algo que defina qué es la rectitud. Entonces, tener un alma recta es una alma que es un alma que está en línea con la palabra de Dios. Es un pensamiento que está en línea con la palabra de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Por eso las personas que tienen sus pies o que tienen su realidad en las cosas naturales, se enorgullecen siempre en ellos, en lo que ellos pueden lograr, en lo que ellos pueden hacer. Y esas cosas no sirven para vivir por fe. Lo que sirve para vivir por fe es no ser orgulloso, sino ser gente humilde, gente que decide someterse a la palabra de Dios.
qué actitudes demostramos cuando nos sometemos a la palabra de Dios? Primero, que somos humildes para someternos a algo. A veces no entendemos todo, pero demostramos una actitud de humildad, de que reconocemos que Dios es la sabiduría, que Dios tiene la palabra, la última palabra. No nos enorgullecemos en nuestro pensamiento y decimos, no, sí, el pastor dice eso, sí, el servidor dice eso, pero no, a mi hijo no lo críes así, a mi hija no lo críes así. Sí, el pastor dice, en la iglesia dicen así, pero no, aquí en la casa no. La palabra de Dios dice eso, pero no, es que nuestra realidad es diferente. No. La palabra de Dios dice, dad y se os dará, y a veces tú piensas, no, es que mi realidad mi realidad no es para dar. Es que tu realidad todavía es porque tienes los pies en la tierra. Tienes que creer la palabra de Dios para que, como hemos leído, ¿no? Zarzos, tus pies traspasen la línea. Seas un atrevido y tus pies que están en lo natural se han puesto en las alturas, en lo sobrenatural de Dios. Amén. Así que hay que correr en la espera. Correr en la espera. Amén. ¿Están recibiendo algo de parte de Dios? Amén. Ahora, vamos a ver cómo Habacuc recibe la palabra de Dios. En el capítulo 3 vemos ya la respuesta de Habacuc hacia lo que Dios ya le había hablado, hacia la visión. Y leemos el versículo 16, pero los leo acá, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. La palabra de Dios dice así, que cuando Habacuc oyó la palabra de Dios, ¿qué hizo él? ¿La menospreció? ¿La dejó pasar por alto? Fue tanto la relación de Habacuc hacia la palabra de Dios que dice que sus entrañas se estremecieron. No fue que se sentó y, lo que está hablando Dios. Y su mente estaba en los problemas, quejándose, en la injusticia, no. Su atención ya no estaba en las quejas, su atención ya no estaba en lo natural, su atención estaba a la voz de Dios. Y por eso que cuando él oye lo que Dios habla, se estremece sus entrañas. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que nosotros recibirla con el Espíritu. Esas son nuestras entrañas. Nosotros tenemos que recibirlo con el Espíritu porque Dios habla de espíritu a espíritu, nos habla hacia nuestro espíritu. Tal vez tú pretendes venir a la iglesia y obedecer lo que entiendes. Te voy a decir algo, hermano, hermana. No vas a lograr entender a veces todo lo que dice la palabra de Dios. Porque si no ya no sería fe. Sería lo que entiendes, lo que sabes. Claro, hay un conocimiento que vamos recibiendo por creer la palabra de Dios. Pero a veces vamos a tener que someternos a la palabra de Dios, incluso cuando nuestra mente natural, nuestros deseos carnales no quieren hacerlo, no entienden por qué lo hacemos. ¿Por qué doy en tiempos de angustia? ¿Por qué decido esperar en el Señor? ¿Por qué tengo que someterme al hermano, al ujier, al servidor? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque tú eres una persona que te quiere relacionar bien con la palabra de Dios. Esas pequeñas cosas te hacen correr hacia las promesas de Dios para tu vida. A veces dices que sí, someterte a una dirección, someterte a la palabra de Dios. A veces muestra un corazón, siempre muestra qué hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón, si hay un fe en tu corazón para someterse, para creer lo que Dios dice, pues déjame decirte que vas a disfrutar rápidamente lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, aquí dice que cuando Habacuc escuchó la palabra de Dios, se conmovieron sus entrañas a su voz, temblaron sus labios, pero también dice que pudrición entró en sus huesos. ¿Qué tal la especificación? No sé qué habrá sentido Habacuc de escuchar la voz de Dios, pero es lo que él narra, dice que pudrición, rakab, una palabra en el original para decir infección, entró en sus huesos. Es que estaba tan receptivo y se estaba relacionando tan bien a la palabra de Dios que cuando uno tiene un corazón dispuesto a la palabra de Dios, entra como una infección a tu vida. Va a afectar tus huesos, va a afectar tus nervios, va a afectar tus músculos, va a afectar tus órganos, va a afectar tus pensamientos, va a afectar tus ideologías, va a afectar tu ser, tu alma, tu espíritu, todo va a afectar. La palabra de Dios está hecha y es tan poderosa que dice en el Nuevo Testamento en Timoteo que es como una espada de doble filo que entra y llega hasta tocarlo, la fibra más interna de nuestro ser. Pero ¿cuándo produce eso? Cuando nosotros nos relacionamos bien con la palabra de Dios. Cuando nosotros le permitimos, tenemos un corazón solícito. La palabra de Dios puede carcomer, rakab, puede
lo que dice ahí, ¿no? Pudrir, aunque suene un poco raro, pero cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y tú te relacionas bien, la crees, la palabra de Dios llega a pudrir, a infectarte todo. ¿Cuántos quieren ser infectados por la palabra de Dios? Menos COVID, más infección por la palabra de Dios. La palabra de Dios es preciosa y es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Termina diciendo el profeta Habacuc, miren cuál es su última declaración después de haber recibido y haber entendido la palabra de Dios. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de qué, y en mis alturas me hace andar. La última frase con la que cierra el libro de Habacuc es: comencé quejándome, comencé con mis pies en la tierra. Soy un cristiano que comienza a quejarse, pero cuando viene la palabra de Dios, esta estremece mis entrañas, esta entra hasta mis huesos y que cambia mi manera de pensar. Mis pies que estaban sobre la tierra, sobre lo que veía ahí, la situación natural, ahora son trasladados y ahora yo estoy como pies como de siervas. En mis alturas me hace andar. Andar en las alturas es algo sobrenatural, es algo maravilloso. Ustedes pueden ver ahí animalitos en Discovery Channel o no sé, National Geographic, creo que es donde pasan, ya estoy desactualizado de eso. Pero pueden ver ahí los animalitos, estar ahí y ven los ciervos que están en los montes. Ellos no se están viendo los obstáculos a ver si puedo cruzar, ¿no? Si ellos quieren ir para allá, el terreno puede ser inhóspito, el terreno puede tener hueco, puede tener hendiduras, puede ser difícil de caminar, puede ser difícil de moverse de un lugar a otro, porque hay aflicciones. Pero tienen pies como, son siervos, tienen pies que pueden moverse en la aflicción, pueden andar en las alturas libremente. Cuando yo estaba escuchando esto, yo decía, wow, caminar en las alturas es precioso, Señor. Había terminado de jugar un partido, decía, qué bacán sería jugar fulbito en las alturas, ¿no? Me dan pase, entonces yo subo, voy por arriba, por el cielo, y todos están abajo tratando de quitarme la pelota, entonces cruzo hasta el otro y le hago así, le meto un gol. Básicamente, cuando tus pies están en la palabra de Dios, te relacionas con la palabra de Dios, tus pies son traspuestos en las alturas. El mundo puede estar incendiándose, quemándose, consumiendo, pudriéndose, yéndose a la perdición, y tú puedes estar tranquilo, descansado. Decía Habacuc, en la angustia yo esperaré. En la angustia él iba a esperar. ¿Por qué podría esperar en la angustia? ¿Por qué podría estar tranquilo? Porque ya sus pies ya habían sido puestos a otra dimensión, a otra realidad. La realidad que vivía Habacuc después de escuchar la palabra de Dios ya no era la realidad natural, era la realidad sobrenatural. Tienes que sacar tus pies de la tierra, hermano, hermana. Tienes que dejar de pensar o ver las cosas desde una óptica natural. Tienes que comenzar a ver las cosas desde una óptica superior, arriba, espiritual, desde lo alto. Las cosas no se ven igual desde las alturas, porque cuando uno está arriba todo lo ve pequeño. Cuando estás abajo las cosas parecen difíciles, grandes. Cuando estás bajo tu propio conocimiento, en tu entendimiento, vas a ver las cosas muy complicadas. Pero cuando eres llevado arriba, dices, eso no es nada. Qué fácil es moverme en esta realidad. Amén. El rey David en 2 Samuel, un cántico que él hace por la liberación de sus enemigos y de Saúl, que era el rey que lo perseguía para matarlo. Él expresa y dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara. ¿Cuál es la lámpara de Dios? ¿Qué hemos estado meditando? Salmo 119, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la lámpara? Es la palabra de Dios. También expresaba y decía en el versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Acrisolada es la palabra de Jehová. Acrisolada significa íntegra, intachable, que ha sido probada. Cuando algo pasa por el proceso de ser acrisolado es cuando le ponen fuego. Es como el oro.
quieren acrisolar, le ponen fuego, lo calientan a altas temperaturas para ser probado la genuinidad, la verdad, la veracidad de ese material. Las promesas de Dios, hay otra traducción que dice la PDT, el camino de Dios es perfecto y las promesas del Señor ya han sido probadas. Dios mismo ya ha probado sus promesas. Él ha determinado si sus promesas son verdad y Él ha dicho, yo no miento, si son verdad y son sí, amén. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Ver las cosas de un tiempo en lo natural, con los pies en la tierra? ¿O tienes que creer la palabra de Dios y ser traspasado y ver las cosas desde la óptica espiritual? Crean la palabra de Dios. Relaciónense con la palabra de Dios. De lo que debe estar lleno su corazón no es de las cosas que ven con los ojos naturales, no es de las malas noticias de los noticieros, no es de las cosas que ustedes están acostumbrados a oír al vecino, a la vecina, en los grupos de chat, en los Twitter, en los comentarios. No, lo que tiene que estar lleno su corazón es de la palabra de Dios. Porque si su corazón está lleno solo del, ¿cómo se llama esta canción? Lo del salpique. Y bueno, ya, si su corazón está lleno solo de esto, pues, ¿cómo va a actuar usted? Con remordimiento, con rencor, todos los hombres son igual. Pero si su corazón está lleno de la palabra de Dios, usted en vez de poner eso en su corazón, pone la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, usted dice, los hombres de Dios son diferentes. Las mujeres de Dios que aman a Dios, son temerosos de Dios, son diferentes. Yo creo en el matrimonio, no porque a esas personas les puede haber ido mal, yo creo en el matrimonio de Dios porque Dios es el que lo instauró y yo creo lo que la palabra de Dios dice y yo me someto a la palabra de Dios. Sí, el mundo dice, no te cases, ¿para qué te vas a casar si ya no conviene ya? No, a mí me conviene recibir la palabra de Dios, relacionarme con la palabra de Dios, porque cuando yo me relaciono con la palabra de Dios, todo lo que yo escucho que Jesús ganó para mí en la cruz del Calvario, todo lo que Él ha ganado para mí, yo corro a ella cuando yo me relaciono. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, yo llego más rápido a ver la manifestación de sus promesas. Amén. Segundo Samuel 22, 33 y 34 termina diciendo este cántico de David. Dios es el que me ciñe de su fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién es el que nos hace estar en las alturas? ¿Quién es el que nos hace estar firmes en las alturas? La palabra de Dios. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza, es el que nos da la fuerza. Y hace unos días o ayer estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales, ¿no? El post que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál era? Con guardar la palabra de Dios. ¿Lo han compartido o no? ¿O solo comparten la imagen y no lo leen? No, tenemos que leer y ser ministrados. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces esto es para los jóvenes. No. Cuando el salmista habla o hace una referencia con qué limpiará el joven su camino, está hablando con qué ayudarás a tus decisiones tempranas que tuviste. Decisiones que a veces lo hiciste en tu impulso, en tu ímpetu. A veces decisiones que ni siquiera consultaste a Dios si estaba bien o no. Y ahorita ya estás con las consecuencias, y ahorita ya estás con ciertas cosas que tienes que cargar. Pero dice también, hay una promesa de misericordia, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Tomaste una decisión temprana como joven, y no solo de edad, sino una decisión de joven, una decisión apresurada, una decisión rápida, una decisión sin meditarla, sin ponerle bajo de Dios. Pues ahora, si quieres ser ayudado por Dios, necesitas su palabra, porque su palabra limpiará su camino. La palabra limpiará el camino a la persona que tomó una decisión y que a lo mejor fue una mala decisión. La palabra de Dios es la única que limpiará nuestro camino. Y además que limpia nuestro camino, el Señor nos capacita, nos hace tener pies como siervas, pies para estar firme sobre nuestras alturas. Cuando caminas en otra realidad, es porque estás caminando en la palabra de Dios. Es fácil darnos cuenta, es fácil saber si mis hermanos, mis hermanitas, mis amados, como decimos nosotros, están caminando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos de cuál es su realidad, vemos cómo ven la realidad. Si escuchamos confesiones o
de su corazón brotan, no hay trabajo, ya que la situación está difícil, vamos de mal en peor, el Perú ya fue, ahora sí hay más protestas, ya no sé qué hacer, pues no se está relacionando bien con la palabra de Dios. Porque si se estuviese relacionando bien con la palabra de Dios, sus pies no estarían aquí en la tierra. Comenzaría a decir, bueno, toda bendición me ha sido dada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo estoy, con Cristo Jesús yo he sido juntamente crucificado, resucitado y estoy sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? ¿Sube la gasolina? Sí, a mí no me va a afectar. Claro, en el momento tal vez no pueda tener para movilizarme, pero yo camino en otra realidad. El Señor pues suplirá conforme a mis necesidades. Conforme a lo que yo necesito más allá, dice, conforme a sus riquezas en gloria, el Señor suplirá todas mis necesidades. ¿Puedes necesitar cosas? Sí. Puedes necesitar algunas cosas, pero el Señor suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria. Relaciónate bien con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no sea solo un hábito de venir, sentarte e irte. Tú puedes estar escuchando, digamos, escuchando aquí sentado y con la mente en el cabrito, en el lomo saltado, en el ceviche, con la mente en el calor, con la mente en el ¿a qué horas acaba ese flaco? Bueno, ese ex flaco para irme. Pero si estás tu corazón a la palabra de Dios y cada palabra que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, tú la estás guardando y tú dices, no, yo quiero eso es para mí, no, yo eso necesito en mi vida. Entonces tú puedes estar sentado ahí, pero estás corriendo en el ámbito espiritual. Te estás corriendo y estás yendo, estás acelerando el encuentro de esa promesa manifiesta de Dios para tu vida. Amén. Termino leyéndoles lo que dice el Salmos, capítulo 1. Ustedes saben de ese Salmo, ¿verdad? Creo que, bueno, a mí me hicieron aprendérmelo de niño. Decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de ¿qué? Escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, doblemente feliz. ¿Cuántos de ustedes son gente que no han dado en consejo de malos? Ay, pero yo me equivoco, ministro. Pues es que esto es un salmo profético. Esto está hablando a los justos de Dios. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Ya no estamos en camino de pecadores, ahora estamos en el camino de la vida. Dice que no estuvo en consejo de malos. Cuando hablamos de consejos de malos, dice pensamientos de malos, pensamientos de condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es que cuando tú lees estos versículos, tú tienes que verte en Jesucristo. Y tienes que decir, yo soy bienaventurado porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que de manera natural yo puedo hacer lo que dice el siguiente versículo. Yo en la ley de Jehová me deleito. Está mi deseo, mi delicia, me gozo en su palabra. Ya no, la palabra de Dios no es una carga. Obedecer la palabra de Dios no es, ay, ¿qué me van a decir en la iglesia? Con mi relación, ya nada. Ya no voy a la iglesia, no, ni quiero ir a la iglesia porque ahí me dicen que no esté con nadie. No, deja de ser carga y comienza a ser dirección amorosa de Dios. Y tú dices, ay Señor, tú sabes lo mejor que es para mi vida. Tal vez en mis emociones me duela, tal vez ahorita no lo entienda, pero yo decido someterme a tu palabra. Y comienzas tú a operar en otro ámbito. A tus pies la sacas de lo natural y comienzas a caminar en tus alturas, en las alturas, donde no hay obstáculos, donde las aflicciones se quedaron en lo terrenal. Porque en el mundo pueden tener aflicciones y podrán tenerlas, pero confíen, traspasen sus pies de lo terrenal a lo espiritual, porque Él ya ha vencido al mundo. Y dice el versículo 3 de estas personas que guardan la palabra de Dios, dice, ¿cómo son estas personas que se relacionan bien con la palabra de Dios? ¿Cómo son? Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae. Me quiero detener ahí para terminar y decirles que una de las, cómo se manifiesta la buena relación que tenemos con la palabra de Dios es que la hoja no cae. Es que nuestra hoja no cae. ¿Qué quiere decir? Que nos mantenemos en las alturas, porque las hojas están arriba. También quiere decir, las hojas sabemos que están sujetas naturalmente a las temporadas, pues no. Porque en primavera están verdecitas, bonitas, fuertes arriba. En invierno ya no hay ni una, en otoño están que se caen.
Pero la palabra de Dios no dice que serán como hojas que no caen un cierto tiempo, porque ya no depende de las circunstancias externas, dependen de dónde están. Y dice, será como un árbol plantado, o sea, sus pies están junto a corrientes de agua que representan la palabra de Dios. Sus pies están en la palabra de Dios. Es por eso que su hoja no cae. No es porque está en primavera y todo va bonito, no, porque en invierno, en otoño, en verano, en cualquier etapa, en cualquier estación de tu vida, sigue la hoja estando en su lugar. Sigue la hoja estando en las alturas, porque no depende de la circunstancia, depende en dónde está plantado, junto a corrientes de agua. Digan junto a corrientes de agua. Amén. Cuando ustedes se relacionan bien con la palabra de Dios, ustedes están junto a corrientes de agua. Y ustedes pueden caminar en sus alturas, pueden caminar en las alturas del Señor. Amén. ¿Han aprendido, recibido algo de Dios en esta tarde ya? Amén. Amén. Decía Colosenses 3 que la palabra de Dios mora en ustedes, en abundancia. Mora en abundancia la palabra de Dios en ustedes. Exhórtense unos a otros, enseñándonos, cantando salmos, himnos espirituales. Cuando hay un ambiente, hay una comunidad que se relaciona bien con la palabra de Dios, hay exhortación, hay enseñanza de la palabra de Dios. Analiza si en el grupo que estás, la gente con la que te relacionas, tu entorno, tu círculo, es un círculo de gente que se relaciona con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes un ministro, cómo yo puedo darme cuenta si este entorno, si este círculo realmente se relaciona bien con la palabra de Dios? ¿Se exhortan? ¿O todo es chévere para ustedes? ¿O lo que uno hace, aunque esté mal, no dice nada para no se vaya a ofender la hermana o el hermano? No, cuando hay un ambiente que se somete a la palabra de Dios, un ambiente que se relaciona bien con la palabra de Dios, hay enseñanza, hay exhortación, hay cánticos espirituales, hay cosas espirituales. Pueden tener muchos grupos. ¿De qué hablan esos chats? O está lleno de pura naturalidad, pura cosa de la realidad. O en los grupos de la familia comparten solo cosas, noticias del gobierno, solo noticias de lo que está pasando. O en sus grupos de amigos o de amigas solo comparten de la Shakira, solo comparten del Shakira. O en el grupo, qué sé yo, de fútbol, solo comparten algunas cosas de los equipos de fútbol. O también se exhortan unos a otros a la palabra de Dios. Se motivan unos a otros a la palabra de Dios. Cuando hay eso, cuando ustedes pues están en un ambiente donde se relacionan bien con la palabra de Dios. Un ambiente que se relaciona bien con la palabra de Dios es un ambiente donde hay exhortación, hay enseñanza, hay dirección de parte de Dios. ¿Amén? ¿Están ofendidos? No. No, dice que no me escuchan a veces. ¿Están ofendidos? No. ¿Han recibido la palabra de Dios en esta tarde? Amén. Ese es el corazón. Cada vez que yo le escucho al pastor Alberto hablando acerca de que llevemos la palabra de Dios a nuestras conversaciones, es que el corazón de Dios es eso, es que comenzamos a sacar nuestros pies de la realidad natural y comencemos a llevarlo a lo espiritual, a andar en nuestras alturas. Si hablamos de las cosas naturales que a veces pasan, también hablemos y hablemos mucho más de las cosas que habla la palabra de Dios, porque nuestro corazón está sometido a ella. Y cuando nos relacionamos bien con la palabra de Dios, corredores hacia las promesas de Dios, la aceleración de Dios para nuestras vidas. Padre bueno, Dios, te damos gracias en esta tarde. Venimos a agradecerte, bendito Dios, por tu palabra preciosa sobre nuestras vidas. Queremos darte gracias porque tú sabes lo que necesitamos. Tu palabra dice que tú al que amas...